una fotografía de 3 soldados haciendo guardia en un lugar donde no había nada más que una tumba y estaba lloviendo. El soldado, ¿qué hace? Obedece. Pero a veces usted y yo, a menudo, no estamos listos para enfrentar los ataques de los enemigos. ¿Cómo reaccionó? Josafat tuvo miedo, se paralizó, se bloqueó. Y ¿saben qué, hermanos? El temor es una de las armas grandes que el enemigo utiliza contra nosotros. Nos preocupamos de tantas cosas que terminamos como esta señora. Me da mucha risa. Esta señora, y es de la vida diaria, no la conocí, pero me contaron. Estaba tan preocupada que iba a morir de cáncer, pero tan preocupada que murió de cáncer. Ya lo dije una vez, dice por ahí, el 90% de las cosas que nos preocupan no van a pasar. Y el otro 10% no tenemos la habilidad ni las fuerzas para cambiar. O sea, estamos fritos. Pero la naturaleza humana es que nos preocupamos por el bienestar de los demás o de nuestro bienestar. El temor abre las puertas a la enfermedad, a la depresión, a la preocupación, al estrés, a la ansiedad, a la confusión. Nos roba el gozo, la paz, y somos esclavos mentales, emocionales y espirituales. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, porque Dios tiene siempre una respuesta para cualquier cosa. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Porque Él me ha librado de toda angustia, dice el salmista. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y entonces vienen las famosas frases: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis hermanos, cuando tengas temor, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Amén. A la palabra de Dios, a las promesas de la palabra de Dios. Porque para cualquier situación hay una promesa para ti. Pero si no abrimos la Biblia, si no buscamos la voluntad de Dios, si no queremos escuchar su palabra, entonces sí, 3 contra 1 es mucho, y a veces hasta queremos huir. Josafat se alarmó, se preocupó, pero hermanos, aquí hay un consejo para todos nosotros cuando tengamos temor. Dice el versículo 3, cuando él tiene miedo, hizo una cosa formidable. ¿Qué hizo? Se humilló, ¿para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Lo importante que este hombre, igual que tú y yo, podemos buscar consejo en el Todopoderoso. Podemos buscar consejo en aquel que todo tiene controlado. Podemos buscar tranquilidad porque estamos intranquilos. Estamos intranquilos. Y hermanos, no podemos cambiar la situación. Nos cuenta alguien, esta es una señora, una viejecita, de esas dulces y lindas que cada iglesia tiene, que dormía muy bien. Y como ella decía siempre, se basaba en el versículo, que Jehová no duerme, dice, si Él no duerme, ¿para qué voy a estar yo despierta? Preocupándome. Si Él vela mi sueño. Qué seguridad tenía esta hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque conocía a Jehová, porque la palabra dice, Él no, ni se duerme, no descansa, siempre está alerta. Pero usted y yo, cuando algo nos preocupa, Dios está despierto y nosotros estamos despiertos y no podemos solucionar absolutamente nada. Alguien me mandó anoche esta notita que decía así. Y me tocó mucho, dice, si no puedes dormir,
es porque Dios sabe que tienes muchas cosas que contarle. Si no puedes dormir, es que Dios sabe que tienes muchas cosas que contarle. Y es el tiempo que podemos hablar. Usted y yo se nos ha dicho que cuando no podamos dormir, que empecemos a contar ovejitas, ¿no? ¿A quién le ha dado resultado contar ovejitas, hermano? Yo creo que terminan haciéndolas birria, hasta quieren comérselas. Y por eso no duerme usted, ni yo. Bueno, a lo mejor usted es vegetariano y quiere la lanita que tiene para hacerse un algo. Pero pensemos ahora, si usted no puede dormir una de estas noches, dígale al Señor: gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de poder hablar contigo. Y va a ser una experiencia emocionante. Cuando Josafat humilló su corazón, él busca al Señor y proclama ayuno. Hombres, mujeres, niños, todo el mundo orando, porque era una necesidad grande. Hermano, si no tienes respuesta hoy a una situación que tú estás buscando, ¿por qué no buscar a Dios por medio del ayuno y la oración? ¿Para qué sirve el ayuno? Estudiamos el sábado con Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Dice, por 21 días. El ayuno es darle oportunidad a Dios de que en nuestro comer ligero o absoluto podamos escuchar la voz de Dios. Y en esta preocupación grande, lo estaba abrumando, no sabía la solución, está confundido. ¿Qué hace Josafat? Se pone a orar y se pone a ayunar. No creas que el ayuno le va a torcer el brazo a Dios para que se haga lo que tú quieras. No, el ayuno no trabaja así. El ayuno trabaja a nuestro favor, en el sentido que podemos escuchar y conocer la voluntad de Dios. Si oramos y ayunamos, el temor se va a ir, porque vamos a poder entender y comprender la voluntad de Dios. Mi hermano, ¿qué haces tú cuando tienes temor? ¿A quién buscas primero? Él no buscó a sus amigos, él no buscó ni consultó a sus generales. Él sencillamente le dijo: Señor, mi fuerza está en ti. Todo mundo, y me gusta lo que dice el versículo 4, hay dos palabras que me gustan. Dice: se congregaron para pedir socorro y para pedir ayuda a Jehová. Este motivo de ayuno era bien específico. Son muchos, estamos rodeados y necesitamos saber, Señor, lo que tú nos vas a decir. Acuérdense que estamos viendo estrategias. Vamos a llegar en un ratito a la estrategia que Dios le da aquí. Y entonces del versículo 6 al versículo 12, ahí vemos al rey poniendo un ejemplo de oración. Es una oración hermosa y la voy a leer toda para que usted se imagine. Vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Cuál es la situación? ¿Qué hay afuera de la ciudad? Hay 3 millones de soldados y no vienen a hacer una visita de cortesía. Vienen a derrotar a Josafat. Son muchos. Él tiene temor. Busca consejo en Dios. Se pone a ayunar y orar, y esta es su oración. Dice así del verso 5 en adelante: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está escrito en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y termina el versículo 12 diciendo, porque nosotros, ¿qué dijo él? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermosa oración. Esta oración tiene 4 puntos, hermanos. Primero, él en su oración, él reconoce el poder y la autoridad de Dios. Ahí en el versículo 6 y 8. Tú eres Dios, tú eres el Creador. También esta oración recuerda las promesas de Dios. Dice, tú, Señor, prometiste que cuando viniéramos o estuviéramos en problemas y viniéramos a tu casa, tú ibas a escuchar la oración. También él reconoce su incapacidad. Dice, Señor, no tenemos fuerza. Y entonces, punto número 4, dice, le pide ayuda directa a Dios. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué ejemplo de oración? Un hombre con miedo busca a Dios, y la oración, que está llena de promesas, le da la seguridad y está poniendo todo en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Ahora, hermanos, esta es una oración que necesitaba respuesta inmediata. Gracias, hermano. Inmediata. Y por ahí, en la congregación, se levanta un profeta desconocido. Dice la palabra de Dios en el verso 13, estaba allí Jaasiel. ¿Quién ha escuchado algo del profeta Jaasiel? Pues ahora va a llegar a ser su héroe, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre, Dios le da una respuesta inmediata a la necesidad que tenía Josafat y el pueblo. Y él dice sencillamente en el versículo 15, dice, oíd toda Judá, vosotros habitantes de Jerusalén, y tu rey Josafat. ¿Y qué dice los siguientes versos? Jehová dice así. Hermano, hermana, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Lo importante es saber lo que Dios dice. La primera y la última palabra deben ser las palabras de Dios. Así que este rey está bien preocupado. ¿Tenía miedo o no tenía miedo? Tenía miedo. ¿Había razón para tener miedo? Había razón. Ayer los que estaban en la ciudad eran los que tenían miedo y el pueblo de Israel estaba listo. Ahora los que están dentro de la ciudad, los israelitas, tienen temor. Y el rey ora, ayuna, hace una oración, y hermanos, Jehová de los ejércitos le manda un mensaje de tranquilidad. ¿Y qué dice? Jehová dice así. Una palabra de parte de Dios, mis hermanos, es lo que importa, es lo que vale. Porque dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Por una palabra de Dios, Él cambia la enfermedad en salud. ¿Lo creen o no lo creen? La palabra de Dios es poderosa. La debilidad, Él la cambia en fortaleza. La sequía, Él la cambia en diluvio. Y por una palabra, Dios cambia la muerte en vida. Porque el muerto que estaba ahí le dijo Dios, Lázaro, sal fuera. Y salió. La palabra de Dios, hermanos, es lo que importa. No es tanto el problema que tenemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor le está diciendo aquí, hermanos, esto es lo que dice el Señor. Y ahora sí, marca en tu Biblia el siguiente, el versículo 15, que dice así. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuáles son las primeras palabras que ves ahí? No tengas miedo.
¿Qué te tiene preocupado hoy, hermano? ¿Qué te tiene preocupado, hermana? La palabra de Dios te dice a ti y a mí en esta noche, no tengas miedo. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo lo puedo todo. Déjame mostrar mi poder en ti. Dice también el versículo 15, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque, esta es la parte que me gusta. ¿Por qué? No es tuya la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Hermanos, ayer dijimos que la sierra adoptamos y lo vamos a adoptar aquí, el grito de victoria de batalla nuestro dice, que teman los que no conocen a Jehová. Si tú y yo lo conocemos, ¿de qué vamos a tener temor? ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Primero le da una seguridad, no tengas temor. Y después le dice, tu guerra es mi guerra. Imagínate, tu preocupación es la preocupación de Dios. ¿Qué te parece, brother Salazar, este mensaje para ti? O sea, no tienes que estar más preocupado peleando esa guerra como nosotros tenemos la pelea, sino cuando le pones tu pelea al Señor, Él te dice, toma una sillita y siéntate, deja que yo pelee por ti. Pero no, hoy estamos, no dormimos, nos enfermamos, no rendimos en el trabajo, venimos a la iglesia y el pastor predica y se le duermen. Yo creo que voy a empezar a cobrar, porque algunos me dicen, es que no duermo, pastor, en la noche, pero digo, qué bien duerme cuando predico. Explíquenme por qué. ¿Será bueno que una ofrenda especial pro sueño? No, eso está medio difícil, hermano. Si a Pablo se le cayó uno por estar dormido, y Pablo era tremendo predicador, ¿no? Pero bueno, mis queridos hermanos, como van a pagar, no se van a dormir. Mira usted que no habla mucho, hermana, y ahora le di al punto. Como van a tener que pagar, no se van a dormir. Ándale, muy bien. Mañana le voy a preguntar de qué se trató el sermón. Mis hermanos, es hermoso saber que Dios se preocupa por nuestros problemas. Y nuestras guerras, cualquiera que sea, grande o pequeña, que nos tiene preocupados, Él dice, es mía. Es mía. Desde el punto de vista, hermanos, táctico de guerra, Dios no es, Dios se ríe de nosotros. Desde un punto de vista, tú estás preocupado por algo y Dios se está riendo como diciendo, yo tengo toda la habilidad y tengo el poder y mira, ¿por qué te preocupas? Vean lo que dice el verso 17, mis hermanos. Miren, aquí está parte de la estrategia militar que Dios le da. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, verso 17. Apostaos y quedaos, ¿qué? Quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Y otra vez dice, no temáis ni desmayéis. Salid a mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y ahí viene la seguridad, viene esa gran seguridad de parte de Dios a su pueblo. Y hermanos, yo aquí veo otra vez, el arsenal de Dios es amplio. El arsenal de Dios es ilimitado. Y ayer leíamos una cita del Espíritu Profecía donde dice que Él tiene 1000 maneras de solucionarnos, de las cuales no tenemos idea. Y aquí, al que está bien preocupado, viene un profeta con la respuesta inmediata y le dice, no tengas miedo, tu pelea es mía. Es más, no vas a pelear. Y mis hermanos, yo puse aquí en mi Biblia y yo les sugerí a los hermanos que escribiéramos, el problema ya no es mío, está en manos de Dios. Amén.
El problema ya no es mío, está en manos de Dios. Dios no necesita mi ayuda. Él dice, no tengas temor. Y ahora viene la estrategia rara de Dios. Ayer, ¿cuál fue la estrategia? Una vuelta cada día por Jericó en silencio. ¿Por cuántos días? Por 6 días. El séptimo día, 7 vueltas, 6 en silencio, y en la última, todo mundo a gritar. ¿Y qué sucedió? Las murallas de Jericó cayeron. Ahora, ¿qué estrategia Dios pone aquí para aumentarnos nuestra fe? Vamos a leerla. Dice el versículo 18: cuando escucharon esto, Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Creo que deberíamos pasar más tiempo adorando y orando a Dios que preocupados. Pero eso lo tenemos que aprender de una manera individual. Dios nos da una seguridad, hay que orar. Y entonces viene la estrategia. Dice aquí, verso 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y entonces, después de consultar al pueblo, vean el verso 21, me da risa, hermanos, se van a reír ustedes conmigo. Dice: después consultó con el pueblo, puso algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y solamente el corito que ellos cantaban era el siguiente: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso era suficiente. Empezaron a cantar, dice, y vean lo sorprendente, hermanos. El verso 22, lo sorprendente. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová se puso a trabajar. ¿Qué hizo Jehová? Les puso una emboscada a los que venían contra sus hijos, de tal manera, dice el verso 22, que unos a otros se mataban. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué quiero sugerirte en esta noche? Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, en lugar de quejarnos o preocuparnos, el Señor se pone a trabajar. Amén. ¿Qué estrategia usó? El canto. Si tú cantas cuando el diablo te tiene